Bueno, comenzamos. En primer lugar, quiero saludar a nombre del PROPAL, del Doctorado en Proceso Social y Político en América Latina, del cual yo soy director de la Universidad ASI y de la Escuela Latinoamericana de Posgrado, este segundo seminario de los marxismos en el siglo XXI. Tanto de la base de que el título mismo, seminario, los marxismos en el siglo XXI, ya nos está diciendo algo muy interesante, de que acá, en este seminario, se han reunido distintas formas de pensar, ver y entender el complejo pensamiento de Marx y lo que es el complejo desarrollo, ya de más de 150 años, del pensamiento marxista. No todos los que estamos reunidos acá, no todos los que participamos en este seminario, diríamos que somos marxistas de una misma escuela o de una misma tradición, sino que más bien somos marxistas diferentes, diversos, plurales. Dicho esto, mi ponencia tiene el nombre de Estado, Dominación, Hegemonía y Crisis Política en la Sociedad Neoliberal, Chile 1973-2012. Este es un reciente trabajo que yo he realizado para un libro colectivo que hemos realizado en CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un libro que está referido al Estado en América Latina. Este libro ha sido parte de un grupo de trabajo y en la cual hemos analizado la situación del Estado en América Latina. Y por ende, a mí me correspondió hacer el capítulo de Chile. Quiero partir con la siguiente afirmación. Recientemente, en la ciudad de Córdoba, cuando se le entregaron el doctorado honoris causa a García Linera, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, en su conferencia magistral, García Linera sostuvo una idea. Dijo que el Estado, citando a Hegel, el Estado era un misterio. Yo tengo la impresión, y sin ánimo de ninguna manera de corregir a Álvaro García Linera, ni tampoco a Hegel, pero creo que los dos están equivocados. Porque tengo la impresión de que sobre el Estado, sobre las distintas formas que el Estado alcanza y se presenta en las sociedades contemporáneas, es algo relativamente conocido. No digo que sea totalmente conocido, pero creo que hemos tenido sobre el Estado un conjunto de teorías, un conjunto de aproximaciones, un conjunto de conocimientos históricos sobre los estados concretos y históricos que nos permiten decir que el Estado no es un misterio. Sin embargo, tengo la impresión de que lo que acompaña al Estado, desde el punto de vista del pensamiento gramsciano, sí que es un misterio. Tengo la impresión de que es más misterioso o encierra todo un misterio el tema de la hegemonía. ¿Cómo se construye hegemonía? ¿Cómo se construye y se establece y se despliega la hegemonía al interior de una sociedad dada? Tengo la impresión que sobre esa materia, sobre esa dimensión de la realidad histórica y política, tenemos menos conocimiento y poco podemos decir, sobre todo en el espacio latinoamericano, sobre esa cuestión. Tengo la idea de que conocemos mucho más la forma como se organiza, funciona y los límites, como también las finalidades que tiene la estructura estatal, que la forma como se ha desplegado a lo largo y ancho de América Latina las hegemonías que han desplegado las clases dominantes. Y eso nos lleva también a plantearnos de que es difícil poder establecer cómo se construye la hegemonía alternativa. Es decir, porque no basta con plantearse la contrahegemonía, sino que lo fundamental y lo central, que cuando hablamos de hegemonía estamos hablando de un determinado proyecto social e histórico, una cierta cosmovisión de las cosas, del hombre, de la historia, de la economía, del Estado, de la cultura, que se despliega al interior de una sociedad.
Si nosotros pensamos que para poder revertir las hegemonías dominantes, las que ha desarrollado el capital en América Latina, tenemos que desplegar una hegemonía distinta, tenemos que también preguntarnos cuáles han sido las formas contrahegemónicas, las cosmovisiones que se han levantado en América Latina para confrontar aquí. Yo me pregunté, en función de la tarea de analizar el Estado, me pregunté cómo se había construido la hegemonía neoliberal en Chile. Porque es muy distinto plantearse cómo se ha construido el Estado neoliberal en Chile, sino la pregunta fundamental que yo me hice: ¿cómo fue el tema de la hegemonía? ¿Cómo se construyó la hegemonía neoliberal? ¿Y cómo estamos a 40 años o a 35 años del proceso de instalación de esa hegemonía? Hoy día podemos sostener, como yo he sostenido, de que vivimos en una sociedad neoliberal. Y una sociedad neoliberal significa que no solamente la cosmovisión neoliberal es dominante, sino también es hegemónica. Es decir, se ha hecho parte, de gran parte, de la cosmovisión de los ciudadanos y ciudadanas nacionales. Esa fue mi pregunta. Frente a esto, habría que señalar lo siguiente. El golpe de Estado de 1973, el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas chilenas en contra del gobierno de Salvador Allende, no fue solamente la derrota de un gobierno, sino que también fue la derrota de una cierta cosmovisión de mundo que se estaba instalando en la sociedad chilena durante los últimos 3 años de gobierno del Popular. Se estaba instalando, se estaba desarrollando, se estaba desplegando en la sociedad chilena la cosmovisión socialista, en la cual colocaba en el centro de esa cosmovisión socialista, ¿cierto?, al sujeto popular y sus formas, ya sea de producción, sus formas culturales, sus formas económicas, sus formas políticas, etc. Por lo tanto, el gobierno de la República Popular significa, corona, si ustedes quieren, un proceso de larga duración en la cual fue madurando y construyéndose una cosmovisión que logra establecerse en los años 70 y desplegarse como una posibilidad de constituir desde allí, desde arriba y desde abajo, la hegemonía socialista. Cabe señalar que el golpe de Estado no solo va a derrotar a la hegemonía, o mejor dicho, la cosmovisión socialista que se estaba constituyendo, sino que también derrota al mismo paso, al mismo momento, al mismo instante, derrota a otra cosmovisión que se estaba desarrollando en la sociedad chilena, o que había estado desarrollándose en la sociedad chilena a lo largo del siglo XX. Derrota también a la cosmovisión social cristiana. Y la derrota fuertemente. Pero al mismo tiempo que derrota mayormente a la socialista y de paso a la doctrina social cristiana, también infringe una cierta derrota a la cosmovisión liberal que también había estado presente a lo largo del siglo XX en una lucha permanente con las otras dos cosmovisiones que se daban en la sociedad chilena. De manera entonces que el neoliberalismo, que comienza a instalarse a partir de 1975, 1976 en Chile y a desplegarse en la sociedad chilena, va a redefinir, por ejemplo, el liberalismo. Va a derrotar al socialismo y va a contener también las ansias de la cosmovisión social cristiana. Y eso se despliega de tal manera que va a colocar como centro del quehacer y el hacer de los sujetos y de las sujetas al mercado. Lo mercantil va a ser lo central, de lo cual se va a organizar la sociedad chilena. Y lentamente, así como va pasando el tiempo de esos 17 años de dictadura, ¿cierto?, se va haciendo presente cada vez más fuerte la cosmovisión neoliberal en importantes sectores de la sociedad. Cabe obviamente señalar que habían formas de resistencia que se levantaban y se constituían en los años 70 y años 80 contra esa cosmovisión.
contra la convulsión neoliberal. Sin embargo, y estoy apurando todo este asunto para poder cumplir con los 20 minutos que nos hemos dado, hay un elemento clave, central, que va a dinamizar y va a hacer posible que en los últimos 20 años la cosmovisión neoliberal se haga parte de la sociedad chilena. Y esa es la conversión de la concertación de partidos políticos por la democracia y su gente, sus dirigentes, sus integrantes, sus militantes, sus adherentes, se vuelven también neoliberales. Y al volverse neoliberales, se hacen parte de esta cosmovisión que había instalado la dictadura en Chile. Pero la pregunta no es tanto que se hagan parte, sino por qué razón. ¿Cuál es la razón que tienen los sectores sociales que se vuelven neoliberales de hacerse neoliberales? La respuesta que yo doy en el escrito es que fundamentalmente quienes se vuelven neoliberales y extienden el neoliberalismo en Chile, lo hacen hegemónico, es la conversión al neoliberalismo de las clases medias. Las clases medias, pero no estoy hablando, estimados y estimadas, de las clases medias que se constituyeron durante la década de los 30, 40, 50 o 60, sino estoy hablando de las nuevas clases medias, de aquellas clases medias que emergen del proceso de reestructuración capitalista neoliberal en los años 70 y comienzo de los 80. De la nueva clase media que se forja y se constituye en el mercado. Aquella clase media que se hace en los espacios mercantiles como el mall, como las financieras, como en esos espacios mercantiles fundamentales centrales y que en algún momento, en el año 97, Mulián clasificó como el ciudadano credicano. El ciudadano que es credicar, que es un sujeto que, tal como lo expresaba Mulián, ¿cierto?, era un sujeto que se identificaba, tenía una identidad a partir del uso de las tarjetas de crédito. Pero ese sujeto credicar, que es del año 97, evoluciona en el tiempo y se transforma en un cliente usuario, que son los clientes que hoy día estamos viendo organizarse en diferentes formas y diferentes momentos en la sociedad chilena. Ese es cuando ya el sujeto, el cliente usuario, asume completamente el ideario neoliberal. La pregunta, ¿cuál es la clave? Yo tengo la explicación en la siguiente. Tengo la impresión que las clases medias latinoamericanas, y esto lo he investigado también en el caso brasileño, en el caso argentino, en el caso colombiano, en el caso peruano, en el caso mexicano, tengo la impresión de que las clases medias de estos países que he nombrado siempre resistieron a lo que era el Estado social benefactor. El Estado social benefactor tenía un elemento central y fundamental, que tendía a la igualdad social, a la igualdad económica, a la igualdad en muchos aspectos. Para poder hacer posible la promesa de igualdad, el Estado del Bienestar tenía que hacer un acto de expropiación, si ustedes quieren, entre comillas, de ingresos que percibían aquellos sectores que pagaban impuestos. Y las clases medias siempre han visto a los impuestos como elementos que le quitan parte de sus ingresos o sus salarios o sus recursos económicos. ¿Para qué? Para tomar esos recursos económicos, transformarlos en políticas públicas y dar posibilidades que otros asciendan de escala social. Fíjense que en México hay un concepto que usan los grupos altos para referirse a aquellos grupos que vienen ascendiendo, y le dicen: no seas igualado. Es decir, no seas igualado diciendo: ¿cómo te vienes a parecer a mí si tú eres un roteque? Bueno, en Chile muchas veces eso lo tenemos también muy presente. Aquello de que el sujeto que asciende en la escala social no es muy bien, es el ciútico, etcétera, ¿no? Pero eso está reflejando un sentido. ¿Cuál es la promesa del neoliberalismo para las nuevas clases medias? La diferenciación, la distinción, la separación. Es decir, mire, yo le ofrezco a usted
un sistema de salud privado, donde usted no va a tener que mezclar con los populares. Y para los populares vamos a tener un servicio especial donde ellos podrán irse a atender. Pero acá, a la ISAPRE, a los grandes centros de salud, no van a llegar todos, no van a llegar esos igualados, sino que van a estar solamente la gente como usted. Entonces, eso es un ejemplo de la forma como los sectores medios en la sociedad chilena van aceptando esta transformación de la sociedad en cual se hace cada vez más desigual. Ustedes saben perfectamente que es una sociedad profundamente desigual. El tema es que al hacerlo y al aceptarlo están aceptando el ideario más profundo del neoliberalismo. Y el ideario más profundo del neoliberalismo es justamente aquel que sostiene que para poder mantenerse y desarrollarse el neoliberalismo es necesaria la profunda desigualdad. Cuando estuvo Hayek en Chile fue entrevistado por Jaime Guzmán. Jaime Guzmán le pregunta cuál es el motor que hace posible el desarrollo capitalista. Y Hayek le responde, lo que hace posible el desarrollo capitalista es la profunda desigualdad. Tiene que haber en una sociedad desigualdad para que se pueda avanzar en el desarrollo capitalista. Por esa razón, fíjense ustedes, que uno lo puede extremar este argumento y llevarlo al conflicto político existente hoy día, y observamos que la razón que tienen los sectores altos y sociales y políticos de la sociedad para oponerse, por ejemplo, a la gratuidad de la educación tiene que ver justamente con el hecho de que hay que mantener las diferencias. Y eso es profundizar la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es una sociedad chilena que a lo largo de 22 años se transformó en neoliberal. Y tengo la impresión que sigue siendo neoliberal. A pesar, estimados y estimadas, de los elementos de lucha social y política que han estallado en los últimos años. Yo haría una introspección bastante más rigurosa en cada uno de los movimientos sociales, o mejor dicho, más que movimientos sociales, porque en Chile no hay movimientos sociales, hay movilizaciones sociales. Que las distintas movilizaciones sociales esconden de la composición social de aquellas movilizaciones para observar cuáles son los planteos, cuáles son los elementos que están allí, y que tengo la impresión que son muchos de planteos más bien de ciudadanos usuarios, es decir, ciudadanos clientes, que de ciudadanos que reivindican una transformación social para la sociedad chilena. Así que en ese sentido, lo que estimo de que las clases medias y los sectores altos, como también, sin dejar de lado esta idea, también sectores populares han sostenido y siguen sosteniendo el sistema neoliberal estos últimos 25 o 30 años. Por lo tanto, luchar contra el sistema neoliberal significa y es necesario comenzar a construir una cosmovisión social distinta a la que no hemos tenido en los últimos 40 años. Después de la derrota del socialismo, después de la derrota del socialcristianismo, ¿cierto? En Chile estoy completamente seguro de que no hemos tenido la constitución y conformación de una nueva cosmovisión social que permita ser alternativa del neoliberalismo, ya sea del neoliberalismo de derecha o del neoliberalismo de centro derecha, que es el neoliberalismo de la concertación. Esa es la tarea que debemos empezar a construir hoy día.